Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Comienza embajadora estadounidense Laura Dogu a criticar política energética del gobierno de Xiomara Castro. El canciller Enrique Reina califica de desacertadas las declaraciones de la embajadora y asegura que no contribuyen a las buenas relaciones entre ambos países. Comienza a romperse la luna de miel entre catrachos y gringos. En medio de polémica, diputados del Congreso Nacional conocen la ley energética impulsada por el Poder Ejecutivo. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles. Tendremos detalles de un enfrentamiento de Twitter que ha tenido la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, y el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que nos acompaña este martes 3 de mayo de 2022, por supuesto, con una importante agenda, así que le invitamos a que se quede con nosotros durante la siguiente hora de información, antes nuestro segundo bloque de titulares. Representantes de Naciones Unidas confirman llegada de misión de instalación de la Sisi a Honduras la próxima semana. Ni huevos podrá comer la población hondureña. Aumenta 20 lempiras el cartón de ese popular alimento. Niño de 7 años muere a causa de dengue grave en San Pedro Sula. Más menores se encuentran en estado crítico. Cuide a sus hijos. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, la nueva ley de energía que impulsa la presidenta Xiomara Castro de Zelaya desató un fuego cruzado esta tarde entre la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, y el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina. Jonathan Girón nos informa sobre esto. El proceso de reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica, que fue enviado al Congreso Nacional para su discusión, ya dejó el primer encontronazo diplomático entre Honduras y Estados Unidos. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, posteó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que mostró su preocupación sobre la reforma de ley de la energía eléctrica que fue presentada e impulsada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agenda reguladora, escribió Dogu a través de su cuenta de Twitter. Una hora después, el canciller de la República, Enrique Reina, respondió a la embajadora con un fuerte mensaje en el que catalogó como desacertada su opinión sobre el tema de la reforma. Señora embajadora, usted ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado. Combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con Estados Unidos, publicó el canciller. Las autoridades gubernamentales explicaron que con esta reforma se planea implementar varias medidas que están orientadas a salvar a la ENE, como ser asumir de parte del Estado el despacho de la energía, implementar un plan agresivo para la recuperación de las pérdidas, revisión y renegociación inmediata de los contratos de generación, auditorías integrales para identificar a los responsables del actual desastre y saqueo del ENE, establecer tarifas transparentes y justas, otorgar concesiones responsables bajo contratos en modalidad llave en mano a favor del ENE. El Congreso Nacional ya tiene en sus manos el decreto de la nueva ley del sector eléctrico, tal y como se aprobó en Consejo de Ministros a finales de la semana anterior. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Bien, no podemos dejar pasar eso así nomás. Hace años, como 5 años, no había embajador de los Estados Unidos ante el pueblo del gobierno de Honduras. Laura Dogu fue designada por el gobierno de la administración de Joe Biden para venir a estas Honduras a representar a los norteamericanos.
Pues hoy la señora puso un Twitter opinando sobre temas de Honduras. Solo ella opinó, no opinó el embajador de España, no opinó el embajador de Francia, menos el de El Salvador, tampoco el de Guatemala, no opinó, ¿qué otro representante? No opinó el representante de Japón, solo la señora Laura Dogu opinó sobre temas estrictamente de Honduras. La reforma energética es crítica para el desarrollo económico, dijo el embajador estadounidense. Estamos, oigan bien, que están analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora, ha dicho la embajadora. Oigan bien, la reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora. ¿Qué opinará el embajador de Honduras en Washington sobre la decisión de John Biden, que ha dicho que Putin no debería seguir más en el poder? Y por cierto, lo han contradecido algunos funcionarios a Putin o le han bajado el tono a Biden sobre lo que dijo de Putin. Yo no creo que el embajador de Honduras vaya a tener el valor de opinar sobre lo que diga John Biden allá en Washington. Pues ante esto que ha dicho la embajadora Laura Dogu, respondió así el canciller hondureño, molesto. Obviamente molesto, Eduardo Enrique Reina ha dicho: señora embajadora, usted ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado. Combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión. Le está diciendo que está totalmente equivocada Eduardo Enrique Reina, canciller de la República, a la embajadora de los Estados Unidos. Su desacertada opinión sobre la política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con Estados Unidos. Comienza a romperse la luna de miel que tenían catrachos y gringos. Vamos a repetir, señora embajadora, usted ha sido recibida con los brazos abiertos, le dice el canciller Reina. La reforma energética es urgente como Estado. Combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con Estados Unidos. Le está diciendo que en el español que entendamos que no se meta. Ahí le está diciendo el canciller de Honduras a la señora embajadora de los Estados Unidos, que dijo antes: la reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora. Primer enfrentamiento entre la embajadora de Estados Unidos y el canciller de Honduras, porque ¿cómo lo vamos a llamar? Si ustedes están leyendo ahí, está más que claro. Bien, seguimos. La posición de la embajadora del gobierno de los Estados Unidos, la señora Laura Dogu, ha generado opiniones, unos a favor y otros en contra. La publicación a través de la cuenta de Twitter de la embajadora de los Estados Unidos, Laura F. Dogu, ha generado una serie de opiniones, pues plasma su preocupación por la reforma energética que compete al ejercicio soberano del Congreso Nacional, al expresar que estamos analizando la propuesta energética y, como he escrito, nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora. Ella lo que señala es que está analizando la propuesta, ¿verdad? Y que eso podría tener efectos sobre la inversión y eso, bueno, hay que tenerlo claro que para Honduras es importante. Criterios divididos entre los expertos, ya que algunas justifican las aseveraciones de la embajadora estadounidense y otras lo interpretan como una intrusión del gobierno de la nación del norte, por lo que debe haber respeto para su homólogo de Honduras. Como países que somos independientes, nosotros tenemos que resolver nuestras cosas, ¿no? Por ejemplo, Honduras yo creo que no opina nada si Estados Unidos hace algo, ¿no? Algunos empresarios creen que el tema de la falta de inversión a la que se hace alusión se puede ahondar con la nueva reforma. Esto solamente sería una realidad si no se cobran los precios justos. Porque la economía de Honduras ya no aguanta
los empresarios, los sectores tampoco, porque los costos de producción se vuelven más caros. Las organizaciones que se han dado a la tarea de revisar la nueva norma consideran que lo que la administración de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya pretende es que el pueblo reciba el beneficio directo en la factura de energía, tal y como se prometió en campaña. A que el pueblo hondureño tenga mejores precios de energía eléctrica, precios más justos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, mientras la nueva ley de energía desencadena conflicto diplomático entre la embajadora de Estados Unidos y el canciller de Honduras, en el Congreso ya se introdujo esta normativa para su discusión y aprobación. Aparte se habla de que se va a investigar también a los que han generado energía en los últimos años. Esto y más en vivo, el periodista Fernando Arteaga desde la sede del Poder Legislativo en el corazón de Tegucigalpa, se puede decir el casco histórico de Tegucigalpa, allá donde está el Congreso Nacional. Ojalá que este nuevo alcalde vea por mejorar ese centro histórico de la capital. Bien, vamos con el tema del momento y el pleito por esto de la nueva ley de energía. Adelante, don Fernando Arteaga. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, y gracias también a los televidentes de 11 Noticias Emisión Estelar. Como usted lo menciona, el tema del momento hoy, cuando se inició la sesión aquí en el Congreso Nacional, se recibió ya y se introdujo este proyecto de reforma energética en el Congreso Nacional. Se le dio lectura y por supuesto fue turnada a la comisión correspondiente, pero también ha generado reacciones este hecho que ya hayan algún tipo de problemas entre la nueva embajadora de los Estados Unidos en Honduras y también las autoridades hondureñas, específicamente del canciller. Pero escuchemos las reacciones de diputados de las diferentes bancadas aquí en el Congreso Nacional. Yo creo que esto nos tiene que preocupar a todos. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo cuál es la dirección de las políticas internacionales de este gobierno. Entrar en una confrontación con el mejor aliado histórico que tenemos y que también ha estado apoyando a este gobierno, como es Estados Unidos, podría determinar que la ruta de ellos es plegarse a China. A todos los países que son aliados de China, no es coincidencia que son los aliados del libre. Que Honduras es soberana, que es independiente y que hay decisiones que son soberanas del gobierno, que son decisiones propias. Yo no me imagino llegar a Estados Unidos como embajador y opinar sobre lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos a nivel mundial. Yo creo que inmediatamente me mandan a llamar y me expulsan de Estados Unidos. Me imagino, a menos que sea diferente, pero así pasa. Entonces yo creo que la señora embajadora que viene llegando debe sentarse a dialogar con nuestro canciller para que entienda que ya Honduras no estamos en esa posición de soportar y de tolerar intervenciones extranjeras. Nosotros tenemos que entender que nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor comprador de productos hondureños. Muchas inversiones de Estados Unidos están en Honduras porque vienen a producir acá por la experiencia, la expertise que tenemos en mano de obra, sobre todo en maquila. Desde luego, a ellos les preocupa que no exista una ley que garantice que va a existir la energía suficiente como para que ellos puedan producir sus productos. Yo creo que debe haber tolerancia y nosotros invitamos al diálogo, debe existir un diálogo, no somos derechosos de la verdad, nos podemos equivocar o podemos estar haciendo un acierto. La situación se da es que el pueblo hondureño está pagando altas tasas de energía, que debemos 10 facturas a los generadores de energía que el Estado de Honduras no puede pagar, pero que necesitamos rescatar una empresa como es la empresa de energía eléctrica, la ENE, que es un patrimonio del pueblo hondureño y que no podemos permitir que esta sea privatizada. Bueno, las reacciones de las diferentes bancadas aquí en el Congreso Nacional, luego de esto que se ha dado en redes sociales, precisamente en Twitter, cuando preocupa para la embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica este proyecto que ha sido introducido aquí al Congreso Nacional y el que estará siendo revisado por parte
de esta comisión que ha sido nombrada por parte del presidente Luis Redondo. También rápidamente para comentarles y finalizar este contacto informativo, licenciado, se ha discutido en un solo debate una amnistía migratoria que consiste en un plazo de 3 meses exonerando el pago de multas por infracciones a la ley de migración y también extranjería. Otro tema que llamó la atención y generó un nuevo zafarrancho hace poco, que se tuvo que terminar la sesión aquí, fue porque desde el Partido Nacional también le dieron lectura a un proyecto de ley que consiste en revocar todas estas cartas de libertad que se han dado y que no están justificadas, que son de manera política en cuanto a la amnistía política que fue aquí aprobado en este Congreso Nacional. De momento lo que podemos informarles a esta hora de la noche. Con este contacto retornamos con usted, licenciado, hasta el estudio principal. Gracias a Fernando Arteaga. Mientras tanto, el ministro de la Presidencia, estoy hablando Rodolfo Pastor de María, asegura que la actual crisis que enfrenta la ANE fue provocada por las autoridades anteriores que dieron poca prioridad a la producción de energía. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, fue claro y categórico. En los últimos 3 administraciones de gobierno se condujo al sector energético hasta llevarlo a una precariedad con el fin de justificar una privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Desafortunadamente, como resultado de malas decisiones y de estrategias de privatización, y también hay que decirlo, de corrupción en los procesos a lo largo de varios años, se ha provocado la precariedad de la producción energética en nuestro país. Este proceso de privatización a la ANE por parte de las autoridades anteriores fue ligada de la mano de la corrupción en el país, pues los beneficiados fueron unos pocos y los afectados por los altos costos de la energía, la mayoría de los hondureños. Ha habido una distorsión y ha habido muchos abusos. Sí. Definitivamente nadie puede desconocer de que hubo favores que se dieron en diferentes gobiernos y al final, pues, sobre todo en los últimos años, en los últimos 8 o 10 años, esto ha sido un festín terrible, ¿verdad? Hay quienes son del criterio que el gobierno debe de acelerar este proceso de reforma en el Congreso Nacional con mucha inteligencia para beneficiar al pueblo sin que sea utilizado como demagogia política. Debe actuarse inmediatamente con inteligencia, con ciencia, con sabiduría, en la revisión de todos esos contratos, pero no solamente eso, sino que también vayan hasta el origen, porque se suscribieron contratos para descapitalizar la ANE con precios hasta 5 veces superior al precio de mercado existente en el momento de la firma del contrato. Sin embargo, la decisión final de qué hacer con el sector energético ahora está en manos del Congreso Nacional. Mientras tanto, llega una respuesta rápida para beneficiar a las grandes mayorías. Los hondureños continuarán pagando más de lo normal por dicho servicio. René Amaya, 11 Noticias. Continuamos con más información y según ingenieros expertos en el tema energético, la renegociación de estos contratos con empresas generadoras de energía en el país podría representar la tabla de salvación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Veamos de qué manera. La revisión a los contratos de generadores privados sigue siendo la vía principal para rescatar el sistema energético del país, aseguran los economistas y especialistas en el tema. Son 20.000 millones de lempiras los que se le debe a los generadores y ellos ya están inclusive chantajeando al gobierno de que he escuchado que los térmicos ya no le van a vender energía a la ANE. De acuerdo a las cifras, de cada 10 lempiras que ingresan a la ANE por la venta de energía eléctrica, 7 se destinan a honrar pagos a acreedores, aunque en su mayoría a estas empresas, a criterio de los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. También se debe renegociar todo tipo de contrato que con la empresa tenga porque son impagables, pero también consideramos que esto es parte de una estrategia por la llegada del Fondo Monetario, porque en otros gobiernos lo que han hecho es que en las resoluciones que han sacado ha quedado estipulado en cada acuerdo los tiempos, los montos, y todo lo que concierne a la responsabilidad de pago. Entre tanto, autoridades de la estatal eléctrica aseguran que la meta de este gobierno sigue siendo buscar precios justos para los abonados. El mecanismo que estamos utilizando es abordar los generadores por tecnologías. Ayer el primer acercamiento fue con los generadores solares. La reunión versó en 2 partes esencialmente. La primera fue
discutir la ley, la nueva ley, ¿no?, que de derecho, que otorga derecho económico y social al servicio de energía eléctrica, y escuchamos sus inquietudes, ¿no? Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y Empresa Energía Honduras ha emitido el siguiente comunicado al cual damos lectura. Empresa Energía Honduras, ante las falsas declaraciones por parte de funcionarios del Estado de Honduras, el proyecto de decreto legislativo de la Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, remitido por el Poder Ejecutivo, y la acción judicial presentada por el Estado de Honduras a través de la Procuraduría General de la República en contra de EH, comunica a la comunidad nacional e internacional lo siguiente. Dice este comunicado de EH, primero, lamentamos la conducta del actual gobierno de la República, que en idénticas acciones al gobierno anterior sigue generando controversia en el sector eléctrico del país, implementando medidas y generando iniciativas que violentan la seguridad jurídica y la libre empresa. 2. Se vuelve imperativo aclarar que no existe una demanda promovida por el Estado de Honduras contra EH, reclamando la supuesta cantidad de 10.000 millones de lempiras. La única acción judicial promovida por el Estado de Honduras se limita a evidenciar los fines de expropiación al inversionista a través de control del sistema comercial que maneja EH. 3. El decreto legislativo remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional tiene por base una exposición de motivos sustentada en hechos falsos, dice H, causando verdadera extrañeza que las instituciones del Estado no verificaron la información que circularon, generando desinformación y confusión en la población. 4. Ratificamos que EH se ha visto obligada a presentar acciones legales derivadas de incumplimientos contractuales del Estado de Honduras, sumado a la amenaza de expropiación a la inversión extranjera que parece ser parte de la agenda del actual gobierno, lo que nos obligará a promover nuevas acciones legales en instancias nacionales e internacionales para defender los derechos de los trabajadores de la empresa y de sus accionistas. 5. Dice este comunicado de la Empresa Energía Honduras, solicitamos que se respete la estabilidad de más de 2.000 familias hondureñas que dependen del proceso de generación de empleo por parte de EH, sobre todo en estos momentos de profunda crisis económica que vive el país. Y 6. A pesar de los múltiples atropellos durante el desarrollo del proyecto, reiteramos nuestro compromiso de continuar con la ejecución del mismo, ratificando nuestra disposición para entrar en un diálogo respetuoso y sincero con las actuales autoridades, considerando que a la fecha existen múltiples compromisos pendientes de cumplimiento por parte del Estado de Honduras, tanto de carácter técnico, financiero y legal, y pues mencionan la fecha, este martes 3 de mayo de 2022 en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central. Bien, vamos a una pausa comercial, luego de dar lectura a este comunicado de la empresa EH, reaccionando luego de las medidas tomadas por el gobierno de la República. Una pausa, en breve continuamos desde 11 Noticias, emisión estelar. Estamos de regreso en 11 Noticias, emisión estelar. La representante de la Organización de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, confirma la llegada de la misión de instalación de la CICI al país para los próximos días. La representante de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, confirmó que la próxima semana llegará una misión técnica de evaluación con el objetivo de recabar insumos para evaluar la posible instalación de una comisión internacional anticorrupción, como ha solicitado el gobierno de Honduras. La diplomática detalló que la misión permanecerá por un tiempo limitado en el país. Una misione, come dice la palabra, tecnica de evaluazione, donde van a participar varios representantes de varios expertos, expertas de las Naciones Unidas en diferentes sectores. Se irán reuniendo con varios sectores de la población.
La coalición anticorrupción considera que debe existir un mínimo de condiciones para el establecimiento de la misión internacional a corto plazo, como derogar los pactos de impunidad, que los órganos de justicia emprendan acciones penales contra las redes de corrupción, teniendo independencia y autonomía. ¿Cuáles son las condiciones para realmente actuar jurídicamente contra estas redes y afrontar el tema de la corrupción en el país? Por lo anterior, esta congresista por el Partido Salvador de Honduras aseguró que se podrían reformar algunos decretos para no ser un obstáculo en el trabajo de la misión técnica. Creo que estos pactos ya están dictaminados, estamos esperando básicamente que sean sometidos al pleno y contar con el apoyo de todas las bancadas. Así que es una prioridad para nosotros seguir avanzando para allanar el camino. Consideran que la duración del mandato de la entidad debe trascender el periodo del actual gobierno. Es por lo menos de 2 periodos. Esto permitiría que esta misión se asentara y que pudiera investigar y enjuiciar estos casos. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Y según expertos en el tema corrupción, solamente con independencia y autonomía la CICI podrá perseguir a los corruptos en el país. Expertos son del criterio que la labor que pueda realizar en el país una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICI, deberá estar divorciada de cualquier tinte e injerencia política, para que pueda realizar sus investigaciones de forma objetiva y en base a ellas deducir la responsabilidad del caso, incluso enviar a la cárcel a cualquier exfuncionario de gobiernos anteriores o del presente, sin excepción alguna, que esté señalado por acciones irregulares. La corrupción no tiene partido, la corrupción no tiene tiempo, se ha dado en el pasado, se puede dar en el presente y se puede dar en el futuro. La misión de apoyo contra la corrupción que se pretende implementar a pedimento del gobierno a Naciones Unidas debe de reunir capacidades de asesoría intensa en materia financiera, inteligencia financiera. Se dijo que dicha misión deberá ser dotada de toda la independencia y autonomía posible para que no sea amedrentada por ningún sector, ya sea dentro o fuera de la administración pública, como los partidos políticos, y que los pliegos de responsabilidad que elabore tengan la suficiente carga probatoria para que la Fiscalía del Ministerio Público actúe con solvencia. No puede venir una comisión con un periodo corto, sino que por lo menos tiene que ser 8 o 10 años. Eso es importante y a oído de los políticos del país. Si no va aparejado esto de una cosa integral, que desarrolle capacitación a los tribunales, capacitación investigativa, recursos, porque a veces es un tema de recursos también. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Ministros, diputados y también otros funcionarios de alto rango del actual gobierno no presentaron su declaración jurada de bienes ante el Tribunal Superior de Cuentas. Ayer a las 12 de la noche finalizó el periodo para que los actuales funcionarios y diputados al Congreso Nacional presentaran su declaración jurada de bienes. Sin embargo, se ha constatado que más del 40% no lo hicieron, lo que ya sí es una falta que obliga a las autoridades contraloras y fiscalizadoras del Estado a comenzar a aplicar una serie de multas y sanciones. Aquellos funcionarios, aquellos servidores públicos obligados que no presenten la declaración jurada, se exponen a una sanción, una multa administrativa de correspondiente a 5.000 lempiras. Hasta ahora el Tribunal Superior de Cuentas no tiene cuantificados los nombres ni el número de funcionarios y diputados de la actual administración que se negaron a hacer su declaración jurada, pero esta acción debe de ser motivo para que los entes contralores y fiscalizadores del Estado tomen la decisión de sancionar de inmediato a quienes se nieguen a estos controles. El funcionario que no lo haga no debería seguir desempeñándose en la función pública.
De acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en su artículo 56, establece que todos los funcionarios públicos están obligados a hacer su declaración jurada de bienes al momento de asumir un cargo o salir del mismo, en un periodo de 45 días, pero al parecer esto no se cumple. Desde el momento que usted acepta un cargo, tiene que saber que tiene que rendir una declaración jurada. Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas esperan tener listo un informe en un periodo de 30 días y será en ese momento que se conozca quién o quiénes de los actuales funcionarios de gobierno y diputados se negaron a rendir su declaración jurada de bienes, como lo indica la ley. René Amaya, 11 Noticias. Bueno, tienen que ir a declarar, lo dice la ley, todos los funcionarios públicos. Aunque no tengan nada, es que no tienen nada. Y si tienen mucho, preséntenlo, para que después no haya problemas. Bueno, conozco de uno que un familiar le ofreció, oíme vos, y querés que te ponga algo ahí para que declares algo, porque como no tenés nada. Pero hay otros que tienen mucho que también deben de declararlo. Y si no, que insto a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas que saquen la lista de quienes no declararon. Y que hagan lo que la ley dice para quienes no declaren. Todo el que asume un cargo público aliste para declarar lo que tiene. No veo por qué no lo van a hacer. Bien, y en el marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, el hondureño Jorge Canaguati, denunció la violencia económica y física en contra de los medios y periodistas. En el Día Mundial de la Libertad de Expresión, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, Jorge Canaguati, en su intervención en un ciclo de conferencias auspiciado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, UNESCO, en Paraguay, expresó su inquietud en torno a la violencia en que los periodistas y los dueños de medios de comunicación desarrollan sus labores, siendo sometidos a un estado de indefensión a la hora de publicar sus noticias y de intimidación destructiva con graves consecuencias para la democracia. El también empresario de las comunicaciones ahondó en la violencia física contra los periodistas, posición en la que también coincide el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, que ve con preocupación los escenarios violentos en los cuales se han desempeñado los distintos comunicadores sociales que han sido víctimas de agresiones físicas, psicológicas y verbales a la hora de hacer su trabajo. Honduras es uno de los países con mayor riesgo a nivel mundial para el ejercicio del periodismo y esto lo constata el informe anual de Reporteros Sin Fronteras. Asimismo, la representante diplomática de Estados Unidos en Honduras afirmó que es importante que en el país se mantenga la libertad de expresión como reflejo de la democracia de los pueblos. La libertad de prensa es esencial para una sociedad abierta y democrática. Hoy es un día especial para expresar mi agradecimiento a todos los periodistas comprometidos a ser los guardianes del pueblo. Encontramos un patrón que es bastante preocupante para la libertad de prensa en Latinoamérica y en el mundo, y es que gobiernos de distinto corte, ya sea de derecha, de centro o de izquierda, suelen irrespetar y vulnerar estos derechos. En tanto, quienes a diario viven estas circunstancias al salir a las calles en busca de hechos noticiosos aseguran que trabajar en esta profesión en Honduras conlleva un riesgo latente. No hay un ambiente adecuado como para el trabajo de la prensa. Aquí, tal y como está la situación, y ya se ha dado en algunos casos en el pasado. Actualmente también el Código Penal de Honduras contiene artículos que establecen penas contra aquellos periodistas que atenten contra el honor de las personas. Sin embargo, en las próximas horas, desde el Congreso Nacional se trabaja en derogar los mismos. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, gracias a Gisela. Aquí me escribe el amigo y diputado Jorge Zelaya. Eso es correcto, Raúl, todos debemos hacer declaraciones al Tribunal Superior de Cuentas y a Política Limpia. Es correcto. Hay que hacerlo. Si usted tiene bienes y va a ser funcionario público, va a declárarlos. Se los digo por experiencia propia. Yo hice mi declaración la única vez que he sido funcionario público. Y todos tienen que ir a declarar. Es lo que dice la ley. Después
no se quejen. Por otro lado, el embajador hondureño, canciller Eduardo Enrique Reina, secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participó en la reunión de ministros del Sistema de Integración Centroamericana SICA y la Comunidad de Estados del Caribe CARICOM en la ciudad de Panamá. El diplomático confirmó que se habló sobre temas de desastres naturales, corrupción, pandemia e impacto económico. Y la canciller Moines, ha sido muy importante este encuentro entre SICA, CARICOM y el alto representante de la Unión Europea, el señor Borrell. Hemos discutido ampliamente sobre el impacto de muchas crisis en el planeta, en la región, sobre todo desastres naturales, el tema Ucrania, el tema de la pandemia. Creo que si trabajamos juntos nos permitiría precisamente enfrentar estas problemáticas de manera más efectiva, más eficiente y cooperar de manera conjunta, tanto en el ámbito de cooperación regional del Caribe como en el transatlántico con la Unión Europea. Siempre temas diplomáticos, la presidenta hondureña Xiomara Castro de Zelaya recibió hoy las cartas credenciales de manera individual de los embajadores de Cuba, Juan Roberto Loforte Osorio, y el diplomático de la India, Mano Kumar. Tras la entrega de sus documentos de acreditación, conversaron con la mandataria sobre las relaciones bilaterales y de cooperación mutua en temas de educación, salud y economía. De los nuevos embajadores de Cuba y de la India a la presidenta. Y es un acto muy importante, muy protocolario, se hace por separado, se toca el himno nacional de cada país, un intercambio entre el embajador y la presidenta, y hoy fue con Cuba y con la India. Se habló de la cooperación, de la intención de ahondar las relaciones entre los dos países. Tuve el honor de representar al canciller que se encuentra en misión en Panamá, y ha sido un acto muy bonito y ellos se fueron, creo que satisfechos de la solemnidad que ahora le damos a este tipo de eventos. Continuamos informándoles en 11 Noticias, emisión estelar. Lamentablemente no son buenas noticias. Sin consideración, algunos productores incrementan hasta 20 lempiras al precio del cartón de huevos en mercados capitalinos. Víctor Valladares. Los propios representantes de los mercados populares de la capital del país se han visto sorprendidos con el nuevo incremento que los distribuidores de huevos le han aplicado en el precio de este producto, mismo que ronda los 15 y 20 lempiras por cartón. Esto significa que cada huevo, ya si lo llevamos a una pulpería, si lo vamos a comprar en otro lado, el incremento va a ser entre 1 lempira o más. Si ya está 4 o 5 lempiras en algunos lugares, puede sobrepasar ese precio. Y el precio del cartón, si esto se lleva a la realidad, podría en algunos lugares pasar los 100 lempiras. Esta alza de precio en este alimento desde ya es rechazada por organizaciones de consumidores y exigen a las autoridades investigar quiénes están detrás de esta ola especulativa de precios. Además, que es tiempo de considerar un congelamiento de precios. Nosotros como consumidores estamos pidiéndole al pueblo en general que apliquemos la venganza, apliquemos la bendita pública a todos los especuladores de precios, a todos los avicultores y a los pulperos. Yo creo que tiene que buscar esa forma el gobierno de poder estabilizar los precios de la canasta básica por algún tiempo, porque si no, el trabajador va a seguir fregado. No vamos a tener una garantía en el año de que lo que hemos recibido por aumento, digamos, de salario mínimo es menor que los incrementos que está subiendo la canasta básica. Según Jimmy Ponce, presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano, esta advertencia de alza de precio en el huevo se les había comunicado desde la semana anterior. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. 20 lempiras más al cartón de huevos, más un incremento también posiblemente en los próximos días a la leche. Esta situación y el bajo poder adquisitivo de la población y los altos niveles de pobreza extrema están provocando que empresarios y otros sectores estén a la espera del Congreso Nacional y de autoridades del gobierno de presentar su plan para comenzar a generar empleo en el país. Más de 7.3 millones de personas se encuentran en pobreza y extrema pobreza, como consecuencia de que alrededor de 3.3 millones de hondureños enfrentan problemas de empleo, por lo que llevar el sustento a los hogares es realmente difícil.
Estos y otros datos fueron revelados por el COEP, quienes también esperan que las actuales autoridades se dejen de excusas y tomen verdaderas cartas en el asunto. El Congreso Nacional debe ser una parte interesada que debe promover las inversiones en el país. El Poder Legislativo es un poder complementario al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial y los tres deberían de asegurar o contribuir a asegurar la seguridad jurídica de tanto los trabajadores como las empresas y los inversionistas. Se han tomado decisiones por parte de las actuales autoridades que podrían vulnerar las fuentes de empleo. Sin embargo, no se han visto aún en 100 días ninguna acción o intento verdadero para generar trabajos, por lo que este experto espera que se tomen acciones que sean de corto y largo plazo. Casi 3/4 partes de los hogares hondureños se encuentran en pobreza y lo más terrible es que más del 50%, es decir, 1 de cada 2 hogares en Honduras, algo que no había sucedido nunca en la historia, están en pobreza extrema, es decir, no tienen ingresos ni siquiera para conseguir alimentos, ¿verdad? Lo cual hace mucho más grave esta situación. En el Congreso Nacional, desde la bancada oficialista, aseguran que se encuentran a la disposición por generar las mejores condiciones y así crear empleos, mientras que los nacionalistas ven todo lo contrario. Apenas la presidenta va a cumplir 100 días de 4 años para los que fue electo, y tendrá el Ejecutivo que ir buscando maneras, formas de cómo atraer empleo, de cómo ir levantando la situación económica del país. Pedíamos que no se derogara la ley de empleo por hora, sino que se reformara, que realmente solo eran 3 artículos que nosotros considerábamos que realmente había que mejorar o en este caso suprimir. Lo que sí es cierto es que los hondureños tienen hambre, desean trabajar y las oportunidades siguen escasas y sin esperanzas, aseguran otros. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Informamos ahora de la Corporación Municipal de San Pedro Sula. Se está analizando retornar al cobre del peaje del sur de la ciudad sanpedrana, lo que genera malestar en la población. Cuando le dicen cobro, todo el mundo se molesta. Pero Shirley nos cuenta por qué están pensando en ello. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, junto al corporativo municipal, dieron a conocer que están analizando retomar el cobro del peaje del sur de la ciudad, amparándose, que serviría para proyectos viales. 35 millones de dólares son 1.000 millones de lempiras y con eso resolvemos la salida del sur. Perfectamente solicitar un préstamo a la banca nacional y el repago puede ser del peaje, inmediatamente pagando el peaje el préstamo, en 5 años estaría pagado. Que también hay obras que suscitan o se hacen proyectos a través de la recaudación tanto de los impuestos y también de este tipo de gestiones que los peajes vienen a apoyar. El polémico tema enardeció a los sanpedranos, exponiendo que de concretarse tal obra volverían a eliminarlos. No va a aceptar eso. El pueblo le viene a meter juego porque más bien ya habíamos votado porque no estamos de acuerdo con eso. Y esos peajes no se puede volver como estuvo en un principio. Eso es cero. Como un trancazo para lo que es la población, porque todo gasto se traslada a lo que es al consumidor final, al usuario. Por su parte, alcaldes de ciudades circunvecinas sugieren que el tema debe de ser socializado con la población, pero no existen antecedentes que estos proyectos hayan funcionado en el pasado. Don Roberto tiene que socializar, no con la corporación, sino que con el pueblo. En contra, yo creo que no es muy acertada lo que está pensando don Roberto. Las casetas del peaje fueron quemadas por la población sanpedrana en diciembre del 2017, en el contexto de la crisis postelectoral, tras el fraude denunciado por la ciudadanía. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Continuamos, estamos de regreso en 11 Noticias, emisión estelar. Lamentablemente el dengue grave cobró la vida de un niño de 7 años de edad en el Seguro Social de San Pedro Sula. Para informarnos sobre este lamentable hecho, Iris Urbina, completamente en vivo, nos amplía. Adelante. Gracias, Andrea. Tal como usted lo menciona, en las últimas horas ha fallecido aquí en el Seguro Social de San Pedro Sula un menor de apenas 7 años de edad, esto por dengue grave. Este pequeño de 7 años ingresó el viernes pasado precisamente a este centro asistencial procedente de la colonia Buenavista, esto de
Pimienta Cortés, y lamentablemente pues en las últimas horas ha fallecido. Este pequeño se encontraba en la unidad de cuidados intensivos pediátricos de este centro asistencial. Se le realizó las pruebas de dengue, el cual dio positivo. También en este mismo centro asistencial se encontraba un menor también en estado delicado, pero afortunadamente este ya fue dado de alta. Así que el llamado a la población para que tomen las medidas de prevención, por supuesto, como ser destruir los criaderos de zancudo, tomando en cuenta que esta es una enfermedad prevenible y que en este momento está atacando a la población infantil, ya que varios centros asistenciales aquí en San Pedro Sula están reportando el ingreso de menores sospechosos por dengue grave. Lamentablemente, pues en esta ocasión, un niño de apenas 7 años de edad ha fallecido aquí en el Seguro Social a consecuencia de dengue grave. Con esta información, retorno con ustedes. Gracias, Iris Urbina. Lamentable esta noticia y el llamado es a los padres de familia a cuidar a los menores, a destruir esos criaderos de zancudo para evitar estas tragedias humanas. Licenciado, continuamos con más. Así es, por su aporte, una buena noticia, por su aporte a la humanidad, científica hondureña María Elena Bottazzi recibió un importante reconocimiento en los Estados Unidos. La nota positiva de esta noche la tiene Iris Urbina con este orgullo hondureño. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. La destacada científica hondureña María Elena Bottazzi recibió en Estados Unidos el Premio a Liderazgo Visionario en el Cuidado de la Salud otorgado por la Cámara Bilateral de Comercio Árabe-Estadounidense. La doctora Bottazzi agradeció el galardón otorgado por su compromiso con la equidad en la salud y describió la entrega del premio como una velada increíble, quien compartió con entusiasmo a través de su cuenta de Twitter el galardón con el que fue honrada. La doctora María Elena Bottazzi, de 55 años de edad, microbióloga graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es una destacada científico que desarrolla su exitosa carrera en Estados Unidos y que también está entre los nominados al Premio Nobel de la Paz 2022 por una vacuna anti-COVID para la India, catalogada como la primera para los pobres, sin limitaciones de patente, de bajo costo y dirigida a cerrar la brecha de equidad global. Para 11 Noticias, Iris Urbina. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Hoy mucha actividad de la embajadora de los Estados Unidos ante el pueblo y gobierno de Honduras, Laura Dogu. Primero, pues, tuvo fuego cruzado con el canciller Eduardo Enrique Reina, pero también se reunió con el fiscal general del Estado y con el ministro de Seguridad. Esto ha dicho en un tuit. Dice la embajadora Laura Dogu: buena reunión con el fiscal general Chinchilla, donde tratamos temas de nuestra colaboración, entre ellos la lucha contra la corrupción y la defensa de derechos humanos, proteger la independencia y trabajo del Ministerio Público de Honduras es importante para la impartición de justicia, dice la embajadora en este tuit. Bien, también estuvo con el ministro de Seguridad, con Savillón estuvo, sí. Durante mi reunión con el ministro de Savillón de Seguridad, expresé nuestro deseo de continuar esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad ciudadana, hacer frente a la lucha contra el crimen transnacional y la importancia de la protección del medio ambiente, dijo la embajadora de los Estados Unidos luego de su reunión con el ministro de Seguridad, el señor Savillón. En otras informaciones, millonarias recompensas ofrecidas por el sistema de justicia de los Estados Unidos para capturar a capos hondureños afectan la imagen del país. Guillermo Paz. La recompensa de $5 millones por cada uno de los miembros del clan criminal de los Bogadillas, ofrecida por el sistema de justicia norteamericano para quien dé pistas que lleven a su captura, hacen ver muy mal al país como nación, porque lo cotizan como uno de los países más importantes en el ámbito internacional de la criminalidad, ya que estas ofertas solamente se escuchaban en Europa.
en México con los hijos del Chapo Guzmán y en los mismos Estados Unidos. Definitivamente es un acto pues bochornoso. Ya parece que estamos en las películas del viejo oeste, cuando se decretaban a los peores delincuentes recompensa. Ya que esto pase, yo solo había visto casos en México que pedían sobre algunos narcotraficantes de alto perfil. Los abogados criminalistas son del criterio que este tipo de recompensas tienen varios motivos y propósitos. El primero de ellos es dar una sanción moral para los inculpados y sus familiares. Otra es fomentar la ambición de personas comunes que se arriesgan a dar información precisa sobre el paradero de los más buscados internacionalmente, sin importarles su propia seguridad. Y por último, dar un aldabonazo al sistema de justicia local. No es nada para celebrarlo, ¿verdad? Pero más bien es preocupante en el sentido que esto lo que denota es el ojo que Estados Unidos ha puesto sobre toda la operación ligada al tráfico y procesamiento ahora, y siembra de materia prima para la fabricación de estupefacientes. No es posible que van a venir de allá a ofrecer recompensa por dar información de estas personas si no tienen proceso en Honduras. Lógicamente, si tienen proceso en los Estados Unidos, yo le doy la razón. Bueno, ni aún así. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. El próximo 18 de mayo se conocerá la fecha en que el capitán en condición de retiro Santos Rodríguez Orellana y varios miembros de su familia irán a juicio oral y público acusados por el delito de lavado de activos. Wilfredo Alvarado. Este martes comenzó la audiencia de proposición de pruebas en el caso contra el capitán en retiro de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lizeth Bonilla y su suegra Reina Bonilla, a quienes acusan del delito de lavado de activos. Y el tribunal ha convocado a las partes para este próximo 18 de mayo para indicar qué medios de prueba ha admitido. También tendremos la fecha en la que se llevará a cabo el juicio oral y público. El apoderado legal del ex miembro de la institución castrense sostiene que comprobará la inocencia de su defendido y que recuperarán los bienes del ex uniformado. Y una vez que se haya probado la inocencia tanto de mi representado, el capitán Santos Rodríguez Orellana, como de su familia, pues solicitaremos su devolución. Entre tanto, los abogados de Lizeth y Reina Bonilla manifestaron que pese a que la carga probatoria es abundante, pueden demostrar que las transacciones de sus clientes tienen sustento legal. La prueba es abundante por parte del Ministerio Público y de las defensas, entonces lo propio es que el Tribunal de Sentencias analice las oposiciones que se han realizado. Hasta el momento el Ministerio Público no ha presentado ni una tan sola transacción atípica en contra de mi patrocinada. Ha referido pues en esta audiencia de medios de prueba de que tiene pues los informes correspondientes de transacciones atípicas, pero no ha especificado en contra de quién. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, voy a informar lamentablemente que siguen los muertos producto de los accidentes de tránsito en el país. ¿Dónde fue el accidente? ¿Cuántos son los muertos? Vamos con esta información lamentable. Jonathan Girón, adelante. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares, Andrea, compañeros en estudios de todos los televidentes de 11 Noticias. Así es, lamentables noticias. Otro accidente de tránsito ha cobrado la vida de 3 personas. Hablamos de 3 menores de edad quienes murieron al impactar en una motocicleta en la que se trasladaban con un camión que trasladaba arena que estaba estacionado a la altura del kilómetro 45 en la carretera de Danlí y pues muy cerca del sector del Zamorano y de la aldea Guayavilla. Según los informes preliminares, pues los ahora occisos se trasladaban en esa motocicleta y otro vehículo no identificado les quitó el derecho a vía, provocando que fueran a impactar contra el pesado automotor y muriendo instantáneamente por el choque. Hasta este momento se han identificado a las víctimas como Adolfo Alejandro Martínez, de 19 años de edad, Denis Adonai Martínez, de tan solo 9 años de edad, ellos dos eran hermanos, y Carlos Martínez, de 15 años de edad, que era primo de los dos primeros occisos. Se maneja que también hay personas heridas que fueron trasladadas hasta el Hospital Escuela de la capital por producto pues de este
incidente que se suscitó hace unas horas en este sector del departamento de Francisco Morazán. Nosotros estamos aquí en las afueras de la morgue capitalina a la espera de que lleguen los cuerpos de estos menores que lamentablemente perecieron producto de este accidente de tránsito suscitado pues a la altura del kilómetro 45 en la carretera de Danlí. Lamentablemente más personas siguen muriendo producto de estos accidentes de tránsito, que es la segunda causa de muerte más común en Honduras. Con este reporte, licenciado Raúl Valladares, Andrea, regreso con ustedes al set principal. Buenas noches. Sí, lamentable. El informe de Jonathan Girón. Lo platicaba aquí con Marlon. Gracias, Jonathan. Gracias por la información, porque es lamentable. Lo platicaba aquí con Marlon y con Andrea. La semana pasada hablábamos de eso, de la gente que abusa en las motos. Aquella familia en Santa Bárbara, la semana pasada, hoy ya hay 3 muertos en la carretera que Tegucigalpa conduce al oriente del país. Alexander me dice que es ahí por el Zamorano, kilómetro 45. Terrible, 3 personas más que pues pierden la vida en este tipo de accidentes, 3 menores lamentablemente, que quizás pues no les pareció peligroso subirse 3 en una motocicleta y terminaron impactando contra una rastra. Es ya no solo de generar conciencia, sino de que las autoridades tomen acciones pues contundentes y radicales en contra de que se den este tipo de accidentes. Hablábamos también del costo que le genera también a los hospitales públicos el tratamiento de estas personas cuando quedan vivas en el mejor de los casos. Hoy es martes, ¿verdad? Hoy es 3 de mayo. Va cualquier cantidad de personas muertas producto de accidentes de tránsito. Es lamentable. Bien, antes de irnos, mañana juega el Real Madrid frente al City por ver quién va a la final contra el Liverpool. Hoy un primer tiempo de ensueño para el submarino amarillo. Los del Villarreal ganaban 2-0, empatando el partido, pero en el segundo tiempo mostró su superioridad el equipo inglés. El Liverpool, que ha clasificado con méritos a la final, muy superior al final que el equipo español, que dio la guerra en el primer tiempo, pero el segundo los ingleses lo borraron del terreno. Esto y más lo tendrá Marlon a continuación. Así es, así nos despedimos de 11 Noticias, emisión estelar. Mañana pendientes también a las 5:55 de 11 Noticias, emisión matutino. Quédense con el gallo de los deportes. A las 7 de la mañana en la entrevista estaremos hablando de la llegada de la Sisi a Honduras. Estén pendientes. Buenas noches.